¿Pero qué me estás contando? Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Vamos dando inicio. La orden del día es la siguiente. Propósito, presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. Eso es lo que habremos de trabajar a lo largo de esta sesión. Es prácticamente lo mismo que o la misma secuencia de actividades que realizamos el día miércoles en nuestro primer espacio abierto. Así que, pues siéntense todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes, no es presunción, es protocolo que nos pide seguir verbal línea set para que tengan en cuenta siempre quién está a cargo del módulo y puedan acercarse al agente educativo apropiado para que pueda darles la información que quizás ustedes estén buscando, ¿ok? Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés, tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente estoy cursando el doctorado en innovación educativa, desarrollando una metodología de enseñanza y aprendizaje para lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí prepa línea. ¿Ok? Ese soy yo. El propósito de nuestra sesión es aclarar dudas, y vuelvo a reiterar esto que les decía el día miércoles para aquellos que se conectaron, aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la primera semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad, ¿ok? Eso es lo que habremos de hacer en esta sesión, aclarar dudas. Recuerden, el día miércoles les explicaba la diferencia entre profesor y asesor. Nosotros, o yo dentro de este módulo y así en Prepa Línea CEP, tengo un rol de asesor, no de profesor. El profesor o el docente es aquel que les proporciona información, si lo ven de esta manera. El asesor se dedica a aclarar dudas, a solucionar algunas preguntas que puedan surgir por ahí, y a reforzar algunos conocimientos, pero en sí, de donde ustedes aprenden, su fuente primaria de donde obtienen la información es de la misma plataforma y de los videos que se les dejan, ¿ok? Lo señalo siempre para que ustedes sepan exactamente cuál es también su rol. Su rol es hacer revisión constante de la plataforma, porque ese es su profesor, si lo ven de esta manera. Hacer revisión de los videos, porque ese es su profesor. Mi rol aquí no es de profesor, sino es de asesor, ¿ok? Y no es que por esto quiero decir que aquellos que me lleguen a llamar profesor pues están mal o algo así, no, solamente para que distingamos. Por eso es que tenemos, digamos, esta forma de cómo nos han otorgado este rol aquí en Prepa en Línea CEP, somos asesores, ¿ok? Tuvieron que haber revisado ya los materiales ahí en la plataforma para que una vez que vengamos aquí a la sesión, pues aclaremos esas dudas que seguramente surgirán con relación a los temas que estamos abordando para con nuestro módulo 7, ¿ok? Extremadamente importante que eso lo comprendan, porque vuelvo a repetir, esos videos que están ahí cargados no solamente son para que estén ahí en los espacios de la plataforma, sino son su fuente primaria de información. Son sus profesores esos videos, si lo ven de esta manera, ¿ok? El modelo educativo de Prepa Línea CEP es el aula invertida, y este pide que ustedes, previo a que vengan a las sesiones, ya tuvieron que haber tomado la clase. La clase se toma a través de esos videos. Cuando venimos aquí a la clase tratamos de resolver dudas. El modelo de aula invertida pide que se inviertan los procesos. En la casa la clase con los videos, con el material, y en la clase, en esta de manera síncrona, la resolución de dudas, hacer quizás alguna que otra práctica para que ustedes puedan resolver sus actividades, ¿ok? Un modelo un tanto sencillo que no fue inventado por Prepa Línea CEP, se utiliza en muchos lados del mundo, sobre todo a partir de la pandemia, ¿ok? Entonces, les vuelvo a señalar eso porque en muchas ocasiones pensamos que cuando venimos al espacio abierto, el asesor nos va a dar todo lo que necesitamos, ya no necesitamos revisar la plataforma, simplemente vengo, me conecto y que me diga todo lo que tenga que hacer. Ya después averiguo qué dice la plataforma. Pues no, no sucede eso. La plataforma es su fuente primaria de información
y vienen ustedes aquí a resolver alguna duda, alguna pregunta que surja después de haber hecho la revisión de los contenidos, de los recursos que están en la plataforma, ¿ok? Pueden ustedes avanzar, detener, al ritmo que ustedes gusten los videos, porque vuelvo a repetir, ese video donde viene, no sé, el presente simple, ese es su profesor de inglés, lo detienen, lo avanzan, toman notas. Cuando vienen aquí a esta sesión, ya me señalan, ¿sabe qué? No le entendí en esta parte, me puede apoyar con, no sé, cómo se hacen negaciones o cómo se hacen preguntas. Entonces, se lo señalo para que lo tengan claro siempre y así podamos trabajar de una manera pues un tanto clara, ¿ok? Pues bueno, entremos de lleno a nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es el pasado progresivo. Para aquellos que no se conectaron el día miércoles, y si es que tampoco vieron el video, les señalaba que aprendemos inglés a través de estructuras gramaticales. Y aprendemos inglés a través de estructuras gramaticales, dado que tenemos en primera muy poco tiempo de exposición al idioma. Es decir, quizás el poco tiempo que ustedes consulten la plataforma, las 2 horas de espacio abierto a la semana, es muy poco tiempo para poder adquirir el idioma, porque algunos me dicen que por qué no jugamos, que por qué no hacemos actividades un tanto más lúdicas, porque eso es la manera en la que les gustaría aprender inglés. Entonces siempre les señalo, sí se puede, pero ese tipo de metodología requiere un tiempo de exposición al idioma mayor, ¿ok? Y como no lo tenemos, lo que nos resta, y no por eso quiere decir que no sirva, si nos sirve de hecho bastante, es aprenderlo a través de sus estructuras gramaticales y a través del estudio consciente de las mismas. Si nos aprendemos las bases del idioma, créanme, van a poder después colgarle cualquier cosita ahí para que puedan seguir puliendo sus habilidades lingüísticas. Bueno, entremos al tema. El tema es el pasado progresivo, un tema que estoy viendo de acuerdo a las actividades que ya revisé, ya califiqué varias, me faltan calificar algunas que llegaron el día de hoy, llegaron 5. Hay un grandísimo problema con este tema. Me parece que la actividad integradora 2, la que tiene, por lo menos hasta ahorita, la que tiene mayores cuestiones de calificaciones bajas. Algunos lo han logrado, ya les califiqué, tienen buena calificación, pero digamos, no sé, de 10 tareas enviadas, 6 quizás no están correctas, la mayoría. ¿Y a qué me refiero con que no están correctas? La actividad integradora número 2 evalúa su habilidad, la de ustedes, para hacer uso del pasado progresivo, no del pasado simple, no del presente simple, no de los futuros, no de auxiliares, ni de nada de esas cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? El pasado progresivo o pasado continuo narra acciones que estuvieron en progreso, no narra acciones hechas, que pareciera que es lo mismo, ¿ok? Sino narra acciones que estuvieron en progreso. Si yo te pregunto, ¿qué hiciste ayer? Y tú respondes, yo jugué fútbol, eso es pasado simple. Si yo pregunto, ¿qué estuviste haciendo ayer? Y respondes, yo estuve jugando fútbol, eso es pasado progresivo. Parece que es lo mismo, pero no lo es. ¿En qué se diferencia? En varios aspectos, pero digamos el esencial, sobre todo para que se les quede en la mente. Les doy un ejemplo. Yo llego, no sé, a la casa de Daniela. Veo que aquí hay una compañera que se llama Daniela. Llego a la casa de Daniela, toco la puerta y al otro día, por ejemplo, no sé, le narro a todos. Ayer fui a la casa de Daniela y toqué la puerta. Llamé a la puerta. Ese es pasado simple. Llamé o toqué a la puerta. No hay mayor información, no me dice qué sucedió quizás en cuanto al llamado ahí a la puerta, solamente me dice el hecho. Pero si yo digo, ayer a las 9 de la noche fui a la casa de Daniela y estuve tocando la puerta, marco algo dentro del significado y lo que marco es que la acción fue incisiva, fue constante, se estuvo sosteniendo en el tiempo, no solamente apareció y desapareció, toqué la puerta, una acción apareció y se fue, sino estoy diciendo que apareció, estuve tocando la puerta, apareció y se mantuvo en el tiempo en lo que estuve ahí de manera constante, quizás tocando y tocando y tocando y tocando y tocando la puerta. Y sobre todo narra un hecho que estuvo en progreso en un punto en específico del tiempo.
Ayer fui a la casa de Daniela y ayer a las 8 de la noche fui a la casa de Daniela y estuve tocando la puerta. ¿Cuándo? Ayer en específico a las 8 de la noche estuve haciendo una actividad. Les puse un ejemplo en el foro de aprendizaje. ¿Qué estuvieron haciendo, no sé, el lunes a las 10 de la mañana? Hay un punto en específico del tiempo y tienen que narrar actividades específicas que estuvieron haciendo en ese periodo específico del tiempo. Estuve revisando la plataforma, estuve viendo videos, estuve haciendo algo. No narro diciendo yo jugué, yo corrí, yo dormí. Ese es pasado simple, ¿ok? Les señalo esto porque la actividad integradora 2 hace uso del pasado progresivo. Toda la actividad integradora 2, toda. Me dicen algunos. Yo le puse algunas oraciones en pasado simple, como jugué, corrí o cosas como esas. Va a estar mal toda mi actividad. Les señalo que mientras el grueso de sus respuestas estén en pasado progresivo, su actividad terminará teniendo pues una buena calificación. Pero si todas sus respuestas están en pasado simple, en lugar de decir, por ejemplo, la primera pregunta de la actividad integradora 2 dice, ¿qué estuviste haciendo mientras el robo se llevó a cabo? Más o menos dice así la pregunta. ¿Qué estuviste haciendo? No dice qué hiciste. ¿Qué estuviste haciendo? No pregunta qué hiciste durante el robo, pregunta qué estuviste haciendo, que parece que es lo mismo, pero ya le señalé que no lo es. ¿Qué hiciste? Pide que digas, yo jugué, yo corrí, yo dormí. ¿Qué estuviste haciendo? Pide que digas, yo estuve jugando, yo estuve corriendo, yo estuve durmiendo. Ese es el segundo que le señalo, ese es el pasado progresivo. Y la mayoría de las tareas que me enviaron tienen narración en pasado simple. No hay concordancia gramatical. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Nosotros, en español, cometemos fallos, aunque no nos demos cuenta, ¿ok? A veces no son tan graves, pero aquí le llamamos fallos en una cuestión lingüística. Y le llamamos fallos a detalles como el siguiente. Comúnmente, a lo largo de México y prácticamente varias áreas donde hablamos español, decimos o utilizamos ciertas palabras que tienen un significado, sí, pero es un fallo en el idioma. Por ejemplo, aiga es un fallo. No puede ser estigmatizado porque cumple con el fin primario de entender y ser entendidos. Y digo, espero que haya clases mañana. Me entendiste, te entendí, nos comunicamos. Pero ahí hay un fallo. Es decir, en cuanto a la comunicación, el acto comunicativo se llevó a cabo pues de manera un tanto clara. Pero hay un fallo. Lo apropiado sería decir, espero que haya clases mañana. Ese es un fallo, ¿ok? Nosotros cotidianamente cometemos fallos en español y a todo mundo les pasa, ¿ok? Y prácticamente a todos los nativos de algún idioma, inclusive a los que hablan inglés, les falla también. Son fallos. El problema es que haya errores. Esos errores van a interrumpir la comunicación, van a hacer que el significado que estoy buscando dentro de lo que declaro no sea lo que yo estoy buscando. Ese sí terminaría siendo un error. Les doy un ejemplo de estos fallos que cometemos. Cuando yo les pregunto, cuando alguien les pregunta, ¿qué te gustaría hacer el lunes? ¿Qué te gustaría hacer el lunes? Y les apuesto que más de uno terminará diciendo cosas como las siguientes. Pues jugar. Eso, si tú lo respondes dentro de tu trabajo, te terminará dando una calificación mínima probatoria, porque entendiste y te diste a entender el fin primario de la comunicación. Entendiste y te diste a entender, está muy bien. Pero no puedo ponerte una calificación de 8, o de 7, o de 9, o de 10, porque no usas la estructura, no le das concordancia gramatical a la pregunta y a la respuesta. ¿Y cuál sería la concordancia gramatical? Digo, ¿qué te gustaría hacer el lunes? ¿Cuál podría ser la respuesta apropiada? ¿Alguien de ustedes puede apoyarme? Estoy haciendo todo este preámbulo para que vean qué necesitan en específico, ¿ok? ¿Qué te gustaría hacer el lunes? ¿Cuál podría ser la respuesta, Fernando? Así, justo. Y parece que es tan obvio, y alguno seguramente cuando vea el video se reirá y dice, ay, sí está bien fácil. Gaby, te escuchamos. Gracias, Gaby, perfecto. Justo eso, a lo que voy con lo que les señalo, que parece tan sencillo para algunos, pero no para todos lo es,
porque yo lo que estoy trabajando del doctorado, les decía yo a algunos chicos con los que estoy aplicando unas cosas, les señalaba que, por ejemplo, para el aprendizaje o la enseñanza de idiomas hace un siglo, había ciertas metodologías en específico que lo que pedían era que primero alfabetizaran a los chicos en su lengua materna para después poder hacerlos que entiendan la segunda lengua o una lengua extranjera. ¿Por qué? Porque una vez que ya tienes bases sólidas de tu lengua materna, que ya sabes cómo se estructura tu lengua, puedes empezar a asociar, si lo ven de esta manera, eso que ya sabes con la siguiente idioma, el siguiente idioma que pretendes estudiar. Gaby, te escuchamos. Ahí vamos a entrar justo, vamos para allá. Entonces, nada más termino esta oración para que les deje claro. ¿A qué me refiero con esta concordancia gramatical que tanto estoy buscando o que pretendo que ustedes hallen? Denme un segundo, voy a cerrar una ventana que se abrió y si no se va a alentar mi computadora. Denme un segundo. Listo. El pasado, les señalaba yo que lo que buscamos es concordancia gramatical. Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el lunes? La respuesta tiene que decir, me gustaría jugar fútbol. Si la pregunta dice, ¿qué haces hoy? O ¿qué haces todos los días más bien? La respuesta tendrá que decir, yo juego, yo corro, yo duermo. Si la pregunta dice, ¿qué estuviste haciendo ayer? La respuesta tiene que decir, yo estuve jugando, yo estuve durmiendo, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos jugando, corriendo, durmiendo. Ese es pasado progresivo. Ahora, entremos en materia y ahorita ya les doy la definición que seguro están buscando, pero busquemos saber cómo se utiliza, que eso es lo que me importa, porque cuando hicieron su tarea, de los que ya revisé, cometieron estos fallos que les digo que no tienen que cometer. Si yo no encuentro esto que les voy a señalar aquí en estos ejemplos dentro de sus actividades integradoras, digamos que fueron capaces de darse a entender, sí, está perfecto y terminan teniendo un 6, un 7 quizás. Pero si yo no encuentro estas características en sus actividades, no puedo ponerles un 9, no puedo ponerles un 8, no puedo ponerles un 10, ¿ok? No se trata de escribir mucho en sus tareas, no se trata de eso, ¿ok? Se trata de escribir lo que se requiere en sí. No se trata de que me peguen por ahí un texto completo de, no sé, 8 o 9 líneas, si dentro de todo ese texto no está el punto gramatical, es puro relleno, no es solamente responder por responder. Si ponen solamente una oración, pero que cumpla con todo lo que necesito o lo que necesita su trabajo, tendrán calificaciones buenas, ¿ok? No se trata de hacer mucho, sino hacer lo necesario de manera apropiada. ¿Qué necesitamos? Ok, necesitamos sujetos siempre. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos verbos, que era lo que les decía. Piensen primero en sujetos y verbos antes de emocionarse y comenzar a responder. So, la pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estuviste haciendo el miércoles a las 10 de la mañana cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? A las 10 de la mañana, ¿qué estuviste haciendo? Ok, antes de que te emociones a responder por responder, piensa en una persona y piensa en una acción que le vas a atribuir. Piensa en la persona sobre la cual tienes que hablar con base en la pregunta que ya se estableció. ¿A quién o sobre quién tienes que hablar? Pues sobre ti mismo. ¿Cuál será el sujeto que te tienes que asignar? Pues yo. ¿Y cuál es? Ay. Listo, ya descubrí cuál es el que necesito. ¿Qué acción le quiero atribuir? Ah, correr, dormir, leer, alguna acción. Listo. Tengo ahí ya mis verbos que puedo utilizar. Ahora, eso lo tengo que meter en un molde. El molde sería el del pasado progresivo. ¿Qué ingredientes requiere el pasado progresivo? Pues requiere was y requiere were y requiere que a los verbos les pongamos ing. Esto último se parece mucho al presente progresivo que les expliqué el miércoles, donde les decía que la única diferencia entre el presente progresivo y el pasado progresivo es el was y el were. En presente decimos am, is y are. En pasado decimos was y were. Pero los verbos, tanto en pasado progresivo como en presente progresivo se mantienen con ing, ¿ok? Y doy un ejemplo. So what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? I was listening to the class. ¿Qué estuviste haciendo a las 10? Yo estuve escuchando la clase. I was listening to the class. Les pregunto a ustedes, ¿qué estuvieron haciendo el lunes a las 10 de la mañana? Fernando, ayúdanos con un ejemplo. ¿Ya viste cómo estructurar? Te escuchamos.
I was talking to my friend. With es aceptable, tiene ahí un fallito, porque es así lo decimos en español. En inglés por lo regular siempre va con el to. Sí existe con el with, pero también es un fallo, de hecho, pero está bien. I was talking to Gaby, te escuchamos. Please help me with this. I was dancing, estuviste bailando. Excellent, I was dancing. Daniela, te escuchamos. Please help me with this. I was listening. Yo estuve escuchando. ¿Qué estuviste escuchando? Algo quizás. I was watching, I was studying, I was doing something, ¿ok? ¿Quién más falta por aquí? Tenemos a alguien más. Está Oscar, si gusta participar también. Si no, a través del chat pueden también poner sus respuestas para que las vayamos tomando en cuenta. ¿Sale? Listo. Gaby, te escuchamos. Sí, claro, por supuesto. Lo importante de agregar ing a los verbos, hay algo para que no se hagan bolas, porque me pasó creo que hace 2 o 3 generaciones, se aprendieron tanto la regla gramatical del presente simple, de agregar ies, de poner es o de poner eses, que tienden a hacer algo similar con el pasado progresivo o con los progresivos en sí, con los verbos que terminan con ing. Los gerundios le llaman algunos. Y lo único que tienen que hacer es ponerle ing a los verbos. A cualquier lista de verbos que ustedes vayan a utilizar, si no tienen listas de verbos, aunque me parece que la plataforma les deja algunas, y si no tienen ninguna, pónganla ahí en el Google, pónganle ahí verbos básicos en inglés. Y por lo regular les van a salir verbos en forma infinitiva, es decir, que no están conjugados, que no tienen ningún sujeto a un lado. Si un verbo no tiene ningún sujeto alrededor, tiende a ser solo y únicamente un verbo en infinitivo, o quizás podríamos utilizarlo de manera imperativa, ¿ok? Imperativa, pero no está conjugado. Los verbos por sí solos, por ejemplo, los que están en la sección en blanco, no están conjugados si no le agrego el resto de los ingredientes, ¿ok? Ahí solamente dice leer, escuchar, estudiar, sí, observar, hablar o platicar, mirar, bailar. Eso es lo único que dice, ¿ok? Si yo les agrego ing, read, y le pongo ing, digo reading, y digo leyendo. Listen, le pongo ing, digo listening. Study, ok, cualquier verbo que termine con y, le voy a dejar la y, no la voy a cambiar ni la voy a eliminar, porque lo único que estoy haciendo es agregar ing, y study en su forma base tiene y. Pues bueno, a eso le tengo que agregar ing. Watch, le voy a poner ing. Talk, le voy a poner ing. Look, le voy a poner ing. Sin embargo, en dance es un verbo que termina con e. Cualquier verbo que termine con e, voy a borrarle esa e y ahora sí voy a poder agregar ing. Ese sería el único caso aquí. Le borro las e's que existen en algún verbo, sobre todo si es una sola e. Hay verbos que llevan doble e. En esos no le van a borrar nada, solamente es cuando haya un verbo que tenga una sola e. Sí, que es ver, S-E-E, ahí no le voy a borrar nada, le voy a poner ing, ¿ok? En general, cualquier verbo que encuentren con una sola e, le van a quitar la e y le van a poner ing, ¿ok? Gaby, ¿aclaré tu duda? De nada, perfecto entonces. Ese es el pasado progresivo. Y vuelvo a reiterar qué ingredientes necesitamos, ¿ok? If you want to construct a sentence using, in this case, the past progressive tense, so you have to use at the beginning. I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use the verb to be. In this case, you have to use was and were. Then you have to use a verb. Read, listen, study, watch, talk, look, and dance. But you have to add ing form at the end, okay? So here we have an example. I was listening to the class. Yo estuve escuchando la clase. I was listening to the class. Yo estuve escuchando la clase. Ok. Cuando ustedes utilizan cualquier estructura gramatical, la que sea que vayan a aprender, de esta semana es presente progresivo y pasado progresivo. Ok. Sus actividades integradoras lo que evalúan es su habilidad, la de ustedes, para hacer afirmaciones. I was listening to the class. Evalúa su habilidad para hacer negaciones y para hacer preguntas.
¿Cómo hago negaciones con esto? Fernando, ¿cómo puedo negar esta misma oración que dice I was listening to the class? So how can we do it? ¿Alguna idea, Fer? ¿Cómo podemos negar esta oración, por ejemplo, que tengo aquí enfrente? ¿Cómo digo yo no estuve escuchando clase? Casi. Y justo era a lo que quería llegar, porque le sucede a la mayoría, de hecho, a mí también seguramente en algún punto me sucedió. Nos aprendemos tanto una forma de decir no en inglés, que pensamos que esa es la única forma para decir no. Les decía el día miércoles, cada estructura gramatical tiene su propia forma de decir no. El do not o el don't es del presente simple, ¿ok? Narra o niega hábitos. Yo no juego, I don't play. Yo no estudio, I don't study. Ese es del presente simple. Del pasado progresivo tiene su propia forma de decir no. ¿Alguien se la sabe? Dani, Gaby, Oscar. Dice Oscar, I was reading the guide. Ok, thank you. Estuviste leyendo la guía. Perfecto, muy bien. ¿Cómo digo no con esto? Nadie tiene ninguna idea. ¿Seguros? Muy seguros. Dice su compañero Oscar, I do not. Casi, pero no. El not podría ser el do, no tanto. Dani, te escuchamos. Excellent. There we have the answer. Okay, so here we have the question again. And the question says, oh, in this case, we are going to construct a negative sentence. So here we have again people or subjects or pronouns at the beginning I, you, he, she, it, we, you, and they. Then we have was, were. Then we have verbs read, listen, study, watch, talk, look, dance plus ing form. But you have to add something after was and were. I was not reading. I was not listening. I was not studying. I was not watching. I was not talking. I was not looking. I was not dancing. Then, if you want to use maybe you, maybe we, perhaps they, you need to use were. You were not reading. You were not listening. You were not speaking. Maybe if you want to use they were not reading. They were not speaking. They were not watching. I was not listening to the class. ¿Ok? Ahora, si negamos, lo único que vamos a hacer es poner un not. Por eso le decía a Oscar cuando colocaron aquí en el chat, do not, que el not sí no necesitamos, el do no. El do ese es de presente simple, aquí no existe, no lo vamos a encontrar para nada, ¿ok? Entonces la única forma para que yo entienda que voy a poder negar es a través del uso del not agregado al was o al were. Y entonces digo, I was not listening to the class. Los invito ahora a que me compartan la misma idea que hicieron en afirmación, exactamente la misma, pero ahora en negación. Fer, te escuchamos. ¿Cómo quedaría la misma idea que me diste en afirmación, pero ahora negándola? ¿Cómo quedaría? Te escucho, Fer. I was not talking to my mom or to my father o con alguien, ¿ok? Muy bien. Gaby, ¿cómo quedaría? Te escuchamos. I was not dancing, no estaba bailando, no estuve bailando. Dani, te escuchamos. I was not studying, perfecto. Oscar, seguramente en el chat leemos a Oscar lo que nos acabo de colocar. I was not reading the guy, exacto, así, justo. Ahora algo importante. Recuerden que hay cosas que el inglés, que funcionan en español, pero que no funcionan en el inglés. Sobre todo en el orden de ciertas palabras, en la sintaxis de las palabras. Algo importante. Nosotros en español decimos yo no estuve leyendo. Ellos dicen yo estuve no leyendo. Mueven el not después. Nosotros lo ponemos antes. Se lo señalo porque seguramente en algún punto se sentirán tentados a mover el not antes. No, no se mueve. En inglés se queda después. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Nosotros decimos yo no estuve escuchando. Ellos dicen yo estuve no escuchando. Ténganlo muy en claro para que no lo muevan. El not va después del was, va después del were, no va antes.
no va al final, va después de estos dos auxiliares, que en este caso es el verbo to be, ¿ok? Importante para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Ahora, si nos movemos, sabremos que tenemos que hacer, ya lo señalé, afirmaciones, I was listening to the class. Negaciones, I was not listening to the class. ¿Qué nos resta por hacer? Nos resta hacer preguntas. ¿Cómo puedo preguntar? ¿Estuviste tú bailando? ¿Estuviste tú escuchando? ¿Estuviste tú haciendo la tarea? ¿Estuviste tú estudiando? ¿Cómo podría quedar su pregunta? Por ejemplo, la pregunta de Fernando. ¿Cómo podrías preguntarme a mí? ¿Estuviste tú hablando con tu mamá? ¿Cómo quedaría esa frase o esa misma idea que tenías? ¿Cuál podría ser? Danos algún ejemplo, Fer. Inténtalo al menos. Te escuchamos. Más o menos. Lo hiciste en presente progresivo. Pero no, necesitamos aquí algo específico. Gaby, ¿cómo quedaría? Dani quiere participar. Daniela, te escuchamos. Otra vez, repítelo por favor. Hay ciertos ingredientes que están bien, pero no hay unos fallos ahí todavía. Gaby, ¿tienes alguna idea? Perfecto. Vean, no hay tanta ciencia en esto. Vean lo que hay que hacer para que se den cuenta. Dice su compañero Fer, te escuchamos. Sí y no. Lo sigues haciendo en progresivo, pero presente. ¿Qué estamos utilizando aquí para que se den cuenta? Vean. Lo que hacemos es lo siguiente. Mismos ingredientes que ya teníamos en las afirmaciones, los mismos, pero ahora hay que mover algo. ¿Qué moví? ¿Ya se dieron cuenta que moví? Exactamente. Entonces, en el ejemplo de Fer, que estabas utilizando are, en lugar de are, ¿qué tendrías que utilizar, Fer? Casi. Si me vas a preguntar a mí, was no le corresponde a you. ¿Cuál le corresponde a you? Where. Exactamente, justo ese. Dani, danos un ejemplo, ¿cómo quedaría tu pregunta? Así justo, eso, así, exactamente eso. Were you talking to your mom? ¿Estuviste hablando con tu mamá? Were you talking to your mom? Gaby, ¿cómo quedaría tu pregunta con la idea que ya tenías? Anda Gaby por aquí. Exactamente. Ahora pregúntame a mí, esa misma idea con la que ya hiciste de bailar, pregúntame a mí, ahora dime, ¿estuviste tú bailando? No, tampoco. Uno antes. You. Were you? Exactamente, justo así. Were you dancing? Así justísimo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes hagan preguntas, no hay tanta, ¿cómo decirles? Vean, me voy a regresar a la primera diapositiva para que vean qué características teníamos. Y es que a lo que me refiero es que no necesitamos ingredientes extras de ningún tipo. Ya están aquí todos. A diferencia del presente simple, que tiene que ir a buscar el do, que a veces no existe dentro de la afirmación, el pasado, que vamos a verlo el día lunes de la siguiente semana, el pasado simple utiliza el did, que de pronto en las afirmaciones no existe. Este tipo de oración ya tiene todos los ingredientes que necesitan. No necesitan agregar ningún otro ingrediente. Lo único que van a requerir es mover ingredientes o agregar quizás el not si es que voy a negar. Pero esta es una afirmación. Y lo que hice que fue enfocarme en el was y en el where y moverlo al principio. Y digo, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. ¿Ok? Entonces, ¿para quién le voy a asignar el was? Para I, para he, para she y para it. ¿A quién le voy a asignar el where? A you, a we y a they. ¿Ok? Was habla de un solo sujeto.
I es uno solo. He es un solo sujeto. She es un solo sujeto. It es un solo sujeto. Yo, él, ella, eso. Where habla de más de un sujeto. Ustedes, ellos, nosotros, ¿ok? Por eso es que se les asigna de esa manera. Lo mismo suena con nosotros en español. Yo estuve. Nosotros estuvimos. Ya no es el estuve porque estuve es una sola persona. Estuvimos habla de muchos, ¿ok? De nosotros. Nosotros estuvimos. Fer, te escucho. Where se utiliza casi. Sí tienes, está cercano a lo que estamos explicando. Was se le atribuye solamente a cuatro personas. A I was. Se le asigna a he was, she was, it was. ¿Cuál es la traducción? I was, yo estuve. He was, él estuvo. She was, ella estuvo. It was, eso estuvo. You were, tú estuviste. We were, nosotros estuvimos. You were, ustedes estuvieron. They were, ellos estuvieron. Muy bien, Fer, perfecto. Entonces, si nos movemos a la sección de preguntas, pues esos ingredientes se movieron y se movió el was y se movió el where. Y si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, si quiero hacer, pues quizás una pregunta un tanto más retórica, o a lo mejor sí le quiero preguntar a alguien más y le quiero decir, oye, ¿estuve yo leyendo? ¿Was I reading? Sí, sí existen, aunque ustedes no lo crean, sí las hacemos, hasta las hacemos también en español. ¿Was I reading? Was I, was I, así suena, was I. Were you reading? Were we reading? Reading? Were you reading? Were they reading? Was he reading? Was she reading? Was it reading? ¿Ok? Es la forma de estructurarlo, ¿sale? Ahora, esa base que ya tienen ustedes de preguntas, esta anterior, esta de la sí, de no, son yes, no questions, tienen ya una base. Sobre esta base pueden construir preguntas más complejas, preguntas de las WH le llaman algunos, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Sobre esta misma base le van a agregar esas WH. No necesitan hacer ninguna otra cosa. El día miércoles ya les había yo mostrado cómo agregarlas. ¿Cómo puedo decirle a alguien, ¿por qué estuviste bailando? ¿Estuviste bailando? ¿Were you dancing? Ahora, ¿cómo le puedo decir a alguien, ¿por qué estuviste bailando? ¿Cómo quedaría eso? Si vieron el video del día miércoles, ya les había enseñado algunas y también de hecho vienen en la plataforma, también vienen en los videos. ¿Cómo puedo decirle a alguien, ¿por qué estuviste bailando? ¿Por qué estuviste hablando con mi mamá? ¿Cómo podría hacerlo? Si ya tengo la base previa que ya aprendí con sí y no, ahora necesito agregarle una WH. Ahorita las vamos a ver, pero quiero que se acuerden de eso que vimos el miércoles, aquellos que estuvieron y si es que vieron el video. ¿Cómo le pregunto a alguien? ¿Por qué estuviste hablando con mi mamá? Recuerden la base de la pregunta y agréguenle el por qué. Te escuchamos, Fer. Después vamos con Dani. Muy bien, Fer. Dani, te escuchamos. Sí y no. Utilizaste el because es de respuestas. Ahorita lo vamos a ver también para que despejen esa duda. ¿Cómo podría quedar la pregunta? ¿Por qué estuviste hablando con mi mamá? Fer, ¿ya tienes la respuesta? Why, dijiste al principio. What, no. Casi, pero no. Gaby, ¿tienes alguna idea? Alguien levantó la mano. Dani, ¿tienes alguna idea, Dani? Ok, sí y no. Vuelvo a repetir, vean. Les voy a poner aquí los ejemplos para que avancemos. Vean, esto es la base de lo que aprendimos. Esto es la base. Were you talking to your mom?
enfoquémonos en la de leer para que quede más rápido. Were you reading? ¿Estuviste tú leyendo? Eso es lo que acabamos de aprender, ¿ok? ¿Estuviste tú leyendo? Eso es lo que acabamos de aprender. A esta base le voy a agregar las las WH. What, how, when, where, why, what for, who with. Y entonces busco la que decía por qué, que tanto les señalé. Es la 1, 2, 3, 4, 5. Why. W, H, Y. Y entonces digo, why were you reading? La misma base que yo ya tenía, le voy a agregar una WH. Quiero preguntar, ¿por qué estuviste leyendo? Why were you reading? Quiero preguntar, ¿para qué estuviste leyendo? Utilizo el what for, que es la penúltima, what y for. Y digo, what were you reading for? El for va al último. Nosotros decimos, ¿para qué? Ellos dicen, ¿qué? Toda la pregunta restante, luego dicen para al último. ¿Con quién estuviste leyendo? Who with? Y digo, who were you reading with? ¿Qué estuviste leyendo? What were you reading? ¿Cómo estuviste leyendo? How were you reading? ¿Dónde estuviste leyendo? Where were you reading? ¿Cuándo estuviste leyendo? When were you reading? ¿Ya vieron qué es lo que hay que hacer? Un ejemplo de lo que ustedes ya agregaron. A ver, ayúdenme con ello. Si ya, para ver si ya lo comprendieron. Fer. Exactamente. ¿Por qué estuviste hablando con mi mamá? Así, ahí está el ejemplo de pregunta. Dani, ¿ya tienes ahora sí la idea? No, muy bien. Teníamos la base. A ver, te escucho. Se pueden utilizar con todos. Las traducciones son what, qué, how, cómo, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. Si yo ya me aprendí a hacer, si yo ya aprendí a hacer preguntas de sí y de no, vuelvo a regreso a la anterior. Vean, estas son las que ya tenemos. ¿Estuviste tú leyendo? Were you reading? ¿Estuve yo leyendo? Was I reading? Esta es la base que ya aprendimos. Si yo me aprendo esa, es aún más fácil hacer la siguiente, que es solamente ponerle una WH. Tengo la base de nuevo, vean. Es la misma de la anterior, exactamente la misma. Lo único que hice fue ponerle what al principio. Y digo, ¿qué estuviste tú leyendo? What were you reading? ¿Cómo estuviste tú leyendo? How were you reading? ¿Cuándo estuviste tú leyendo? When were you reading? ¿Dónde estuviste tú leyendo? Where were you reading? ¿Por qué estuviste tú leyendo? Why were you reading? ¿Para qué estuviste tú leyendo? What were you reading for? ¿Con quién estuviste leyendo? Who were you reading with? Y se los pongo aquí abajo como ejemplo. ¿Me van entendiendo? A ver, denme un ejemplo para ver si me van comprendiendo. Gaby, inténtalo. Dani, ¿ya tienes alguna idea? Piensa en el ejemplo que me pusiste hace ratito. El because no existe aquí, ¿ok? El because es la forma de responderle al why. Aquí no existe el because. El because es el porqué de respuesta, el why es el porqué de pregunta. Gaby, te escucho. Where was I dancing? ¿Por qué estuve yo bailando? ¿Sí? Si le estás preguntando a alguien por qué no te acuerdas a lo mejor, o te a ti misma. Why was I dancing? No, ninguno. Depende de qué quieres preguntar y a quién le quieras preguntar. Por ejemplo,
Exactamente, dependiendo del sujeto de quién quieras hablar o sobre quién quieras hablar. Digamos que aquí tenemos a Fernando y con la misma idea que pusiste, quieres hablar de Fernando y quizás quieres poner un pronombre. ¿Qué pronombre le corresponde a Fernando? Es hombre y hablamos de él. ¿Cuál sería el pronombre a utilizar para Fernando, Gaby? No, ese es para mujer. He, hablamos de él. Y entonces quieres preguntar, ¿por qué estuvo él leyendo? ¿Cómo se vería? ¿Por qué estuvo él leyendo? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál podría utilizar en primera de las WH? ¿Cuál podría ser el por qué? Cuéntame, Dani, ¿cuál es? Gaby, vamos haciendo ingrediente por ingrediente. ¿Por qué estuvo él leyendo? El por qué. ¿Cuál de esos de la primera sección tenemos que utilizar? Gaby, ayúdame. Es why, perfecto. Ahora, ¿por qué estuvo? ¿Entre was o where voy a utilizar? ¿Cuál sería? No, hablo de él y le corresponde was. Y digo, ¿por qué estuvo él? ¿Cuál le corresponde en inglés? Exacto. Leyendo. ¿Cómo lo construyo? Exacto. Dila completa. Inténtalo. Recuerda palabra por palabra. Palabra por palabra. ¿Cuál fue la primera que utilizamos? Dani, te escucho. Exactamente. Why was he reading? Así justo. Así exacto. Su compañero Oscar escribió en el chat. Acompañemos. A ver, vamos a ver qué dice aquí en el chat. En un segundo voy a verlo. Listo. Dice, Why were you reading the guide? Exactamente. Solamente faltaría ahí la question mark para poder cerrar la pregunta. Tiene que haber una question mark. Solamente eso. ¿Ok? Ahora, movámonos hacia una mujer. Ahora ayúdame, Fer, para preguntar acerca de Dani. Dani es mujer. Quiero utilizar el pronombre para Dani. ¿Cuál sería el pronombre a utilizar para Dani, Fer? Exactamente. Así, con eso. Why was she reading? Listo. Quiero preguntar con quién estuvo ella leyendo. Who with sería el que tengo que utilizar. ¿Cómo quedaría, Fer? Casi. Sí y no. Utilizaste el where. ¿Cuál le corresponde a ella? Exactamente. Repítelo, por favor. Casi. Dijiste why. Necesitamos utilizar who. Exactamente, así justo. Dani, ayúdanos preguntando ahora acerca, vamos a utilizar un plural para que vean la diferencia. Utilicemos el plural, el último, que es they. Y quiero preguntar ahora, ¿para qué estuvieron ellos leyendo? En general, no sé, el grupo B, el tercero B, el del otro grupo, alguien, un grupo ajeno a nosotros. ¿Para qué estuvieron ellos leyendo? ¿Para qué? What for? ¿Cómo quedaría, Daniela? Casi. Utilizaste primero el they. Hay que mover antes el verbo to be. Repítelo. ¿Sí? Dirías primero what, where, otra vez. Agregaste algo que no sé de dónde lo sacaste, ese no va aquí. Decimos lo siguiente. What, where, they, reading, y regreso a la parte que tengo aquí en la pregunta. For. Y entonces digo what, where, they, reading, for. Repítelo, Dani, por favor. Así justamente. Y entonces digo, ¿para qué estuvieron leyendo?
para qué estuvieron leyendo, ¿ok? ¿Qué les recomiendo para que podamos avanzar en esto? O más bien dicho, para que ustedes puedan avanzar. Les decía yo el día miércoles que hay una, y se los voy a presentar el día lunes de la siguiente semana, hay una forma de estudiar, si lo ven de esta manera. Hoy en día, cuando les preguntamos, ¿cómo tomas notas? Yo alguna vez les preguntaba a algunos de sus compañeros en otra generación, ¿cómo tomas notas? Y me decían ellos, pues así, nomás escribo en mi libreta. Les decía, bueno, sí y no. Es decir, hay una forma para poder tomar notas. Hay muchas formas, no nada más una. Hay un método, se los dije el día miércoles, se llama el método Cornell. Ese método lo que pide es que dividan su libreta, si ahorita tienen una libreta ahí, que dividan su libreta en 4 secciones principales. 4. La parte de arriba, digamos, donde viene el encabezado, ahí póngale una línea que deje un espacio suficiente para poner el título. Ahí le ponen una línea completa, listo. Y ahí voy a poner pasado progresivo, past progressive, listo. Ahora, en la parte del lado derecho, digamos que si tiene una libreta profesional y está ahí el espiral, en esa parte pegadito hacia la espiral, dejen también un espacio que les gusta unas 4 o 5 cuadros y ahí trazan una línea vertical completa, desde donde termina el cuadro de arriba hasta abajo, trazan una línea hasta abajo. Ahora, juntito van a tener, digamos, el grueso del espacio de la libreta, el grueso. Ese es importante porque ahí van a poner notas. Y en la parte de hasta abajo, en la última, ponen de nuevo otra línea, quizás del grueso de la línea que estaba hacia arriba. Y digamos que tanto la de arriba como la de abajo guarden una cierta similitud en cuanto a espacio, aunque la de abajo tendría que estar un poquito más extendida. Ahora, ahí tienen 4 espacios. ¿Por qué necesito que lo vean de esta manera? Necesitamos meter información en espacios claros, que mi mente los busque, ¿ok? Si yo ordeno mi cerebro de tal manera que pueda saber en qué lado tiene que buscar la información, es más factible que esa información se quede en la cabeza, ¿ok? Es como pensar, hay otro método que habla acerca de la casa, y entonces mentalmente piensas en una casa y pones información, no sé, en el cuarto, y dices, en mi cuarto hay, no sé, por ejemplo, los colores. En mi cuarto están los colores, red, pink, no sé, blue. Ok, y me muevo a la cocina. En la cocina están los números, 1, 2, 3, 4 and 5. Y es como pequeños truquitos de estudio para que se quede esa información en la cabeza. Bueno, con el método que les hablo, que es el método Cornell, pueden ustedes consultarlo, lo que pide es que tomen notas de la siguiente manera. En la parte de arriba ponen el título del tema, no sé, Past Progressive. En la parte central, donde les digo que viene el mayor espacio de la hoja, ahí toman notas, de las notas que ustedes quieran. Ejemplos, por ejemplo, ejemplo del pasado progresivo en afirmación. I was reading a book. Ejemplo del pasado progresivo en negación. I was not reading a book. Ejemplo del pasado simple, del pasado progresivo en pregunta. Were you reading a book? Ejemplo del pasado progresivo en pregunta, pero con una WH. Why were you reading a book? Y tengo ejemplo de cada uno de ellos. En el apartado que está del lado derecho o del lado izquierdo, perdón, de esa línea central, coloco palabras clave, coloco quizás vocabulario, coloco palabras que no requieren en sí que construya oraciones, solamente palabras que a mi cerebro le permitirían tener referencias de algo. En la última sección, que sea la parte inferior, hago un resumen con mis propias palabras de lo que se trata el tema. Y pongo ahí, el pasado progresivo habla acerca de acciones que se suscitaron en un tiempo específico del pasado. Y los ingredientes son sujetos, verbos, verbo to be, was y were, verbos con ing y complementos. Y es una forma de tomar notas. ¿Sirve? Sirve mucho. El día lunes les traigo ahí el esquema para que lo vean. También ustedes pueden utilizarlo no solo para el inglés, sirve para prácticamente todas las notas que ustedes quieran tomar. Y aunque no lo crean, si lo hacemos de manera clara, es decir, y de manera consciente, nuestro cerebro comienza a recordar información. Hay algunos de sus compañeros que colorean los espacios. La sección del centro la ponen en algún color llamativo, en amarillo quizás, la parte de arriba en verde, la parte de abajo en rojo. El chiste es que haya colores que también me permita o les permita a ustedes que su cerebro recuerde información. Les decía yo algo y aquí me voy a extender un poquito, espero no aburrirlos en este apartado, pero el uso de las tecnologías en exceso está haciendo que nuestro cerebro ya no retenga información.
porque estamos todo el tiempo recibiendo información, todo el tiempo, ¿ok? Entonces ya no permitimos que nuestro cerebro tenga momentos de aburrimiento y escuchan a los niños decirle a la mamá, ya me aburrí, o ustedes mismos, ya me aburrí, pensando que el aburrimiento es malo. Bueno, para fines del aprendizaje, el aburrimiento también es bueno porque permite que eso que estuvieron haciendo en algún momento previo a que llegara el aburrimiento se vuelva a traer a nuestra mente y se esté arraigando, se esté arraigando. Pero como ya no tenemos ese hábito y lo que hacemos es que pensamos que todo el momento tenemos que estar entretenidos, todo el momento, y yo les invito a que reflexionen qué hacen en todo el día y se dan cuenta que en todo momento tienen que tener el celular. O si van en el transporte van viendo películas. O si van caminando en la calle van revisando el celular. Todo el momento pensamos que tenemos que estar entretenidos y lo que está sucediendo es que tanta información está haciendo que nuestro cerebro todo el momento esté descartando lo que previamente le llegó, porque necesita espacio. Aunque nuestro cerebro es maravilloso y podemos alojar muchísima información, constantemente está quitando información para arraigar la nueva que está llegando. Y entonces ya no se acuerdan lo que vieron el martes, lo que vieron el miércoles, lo que platicaron con tal o cual persona, lo que revisaron en la plataforma, porque todo el momento están entretenidos. Yo los invito a que hagan lo siguiente para que comience a hacer que su cerebro se reeduque. Pónganse periodos de trabajo específicos. Yo trabajo con mis alumnos en la universidad con periodos de trabajo en específico. Con ellos son clases de 1 hora, también de hecho, y de 2. 25 minutos de trabajo por 5 de descanso. En 25 minutos voy a enfocarme completamente. 25, pero bien, sin que esté revisando el celular, sin que esté distrayéndome. 25 bien. Voy, reviso en 25 minutos, no sé, veo el video 2 o 3 veces, tomo notas, 25 minutos. Y después me descanso 5 minutos. ¿Cómo lo puedo lograr? Pónganse una alarma, pongan ahí 25 minutos de trabajo. Hay de hecho videos en YouTube también donde vienen periodos de trabajo, pónganla ahí, la técnica se llama Pomodoro. Y pónganla ahí periodos de tiempo o un cronómetro de 15 minutos. Y acompañados de música, hay música que les ayuda para estudiar, pueden ustedes enfocarse por 15 o 20 minutos. ¿Y a qué me refiero? ¿Para qué sirve? Nuestro cerebro necesita ser gratificado constantemente. Entonces, después de 25 minutos, ustedes le van a dar su gratificación. 5 minutos de descanso, 5 minutos de chatear, 5 minutos de revisar mi Facebook, mi Insta, de subir una historia ahí en Reel o cosas como esas. 5 minutos. Se terminan esos 5 minutos y me aviento otros 25 minutos de trabajo. Dicen algunos teóricos, aviéntate máximo 3 ciclos de esto. 25 por 5 una vez, 25 por 5 otra vez, 25 por 5 otra vez, listo. Después de eso el cerebro va a comenzar a fatigarse también. Tampoco es que sea tan, todo el tiempo tienen que estar trabajando al 100 por hora. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para el inglés sirve demasiado, aunque ustedes no crean. Para revisar la plataforma sirve demasiado. Pónganse un tiempo y digan a las 10 de la noche, de 10 a 10:25, voy a revisar la plataforma. 25 minutos exactos de estar revisando la plataforma y estar haciendo tarea, trabajos. Se acaban esos 25 minutos y me premio a mí mismo con 5 minutos de revisión de mi celular, no sé, de ir al baño, de tomar agua, de comer algo. 5 minutos, justos. Hagan eso, organicen esos tiempos y créanme, van a poder seguir avanzando en muchas cosas que tengan que ver con sus estudios. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dani, Gaby, Oscar, Fer. Gaby, te escucho. Ya, no te preocupes, el módulo de recuperación se apertura, hubo cambios. El módulo de recuperación se apertura para todos, pero solamente se enfoca en los alumnos que no tienen el mínimo aprobatorio, pero está disponible para todos para que ustedes lo puedan revisar, ¿sale? Entonces no se preocupen, si en su portafolio, si en su acta ya donde les generaron la calificación, está su calificación aprobatoria, exactamente, no hay ningún problema.
apertura el módulo de recuperación para todos, pero solamente se asignan trabajos o tareas para aquellos que están reprobados. Y en las listas oficiales, por ejemplo, yo que ya inicié el módulo de recuperación el lunes, entro y ahí encuentro a 3 alumnos que son los que adeudan tareas, trabajos y son con los que tengo que trabajar. Pero en sí aparece para todos. De hecho, hasta la indicación, si entras tú al espacio, hay una indicación que dice si tú aprobaste el módulo, por ahí algo así dice, no te preocupes, solamente es de revisión. Léelo y vas a ver el encabezado, dice eso. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dani, te escuchamos. El tutor. Gaby, ¿has descargado? Fer, ¿has descargado las carpetas? Vale, Gaby. Fer, ¿has descargado la carpeta? ¿Cómo la has descargado? Cuéntanos. Exactamente, ¿dónde lo descargas? Ok, pero ¿qué hiciste para descargarlo? Cuéntanos. Exacto, hay una en la plataforma. Ah, ok, ya te entendí. Ah, ok. Ah, ok, no se preocupen. No se preocupe, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo descargar esa carpeta, o sea, yo tengo acceso a esa carpeta, por eso es que les estoy diciendo, ustedes saben cómo descargarla y aparentemente veo que no saben cómo descargarla. La situación es la siguiente, si hay unos apartados específicos dentro de la plataforma, yo desconozco cómo se veía su plataforma o como estudiantes. Yo tengo la plataforma como asesor, entonces varios de los componentes de la plataforma como asesor, pues justo están dirigidos hacia el asesor, pero hay otros tantos que están dirigidos hacia los alumnos. Yo la puedo descargar, pero entiendo que ustedes también pueden descargar esas secciones de carpetas y hasta les señala qué tipo de carpeta, o más dicho, qué características tiene que tener la carpeta. Si no es así, no se preocupen, déjenme lo consulto dentro de los documentos que yo tengo y se los comparto a través de chat o en el foro de novedades para que así tengan toda la información, ¿sale? Perfecto, pues bueno, eh, de nada. Pues bueno, estamos llegando ya prácticamente a la parte final de nuestra sesión, solamente para comentarle lo siguiente y con esto vamos cerrando. Toda la actividad integradora 2, toda, se responde en pasado progresivo, toda. Si en su mente está poner jugué, corrí, dormí, ese no es pasado progresivo. Si en su mente está decir yo estuve corriendo, yo estuve durmiendo, yo estuve estudiando, ese es pasado progresivo, ¿ok?
Si la pregunta de su actividad integradora 2 dice, ¿qué estuviste haciendo el lunes a las 10 de la mañana? Y si en tu mente aparece decir, yo vi una película, ese no es pasado progresivo. Tendría que decir, yo estuve viendo una película. I was watching a movie. ¿Ok? Téngalo muy en cuenta porque la mayoría han respondido con pasado simple. Ese no viene aquí, no existe aquí, por lo menos no en la actividad integradora 2. Para la siguiente semana sí aparece, ¿ok? Los audios que me preguntaban aquí en el chat. No importa si se extienden en los tiempos de los audios, no importa si lo hacen en alguna otra app, mientras que lo que hagan, a lo que me refiero, mientras que manden el audio, eso va a ser lo importante. Si mandan un audio que se exceda de 1 minuto, 2 minutos y ustedes piensan que van a tener una calificación pues baja, no va a suceder, ¿sale? Yo me enfoco en que ustedes lo que buscan sus audios es fluidez, no tanto la pronunciación. ¿Y a qué me refiero con fluidez? Que justo como ahorita estoy hablando, se escuchen así sus audios. Eso es fluidez. No tiene que ver con que hablen rápido y digan, no les voy a entender. Sabrá Dios qué están diciendo. No tiene que ver con que hablen rápido como merolicos, dirán algunos, sino que hablen fluido, sin tantos cortes. Eso es lo que busco en el audio en esencia, ¿ok? Enfóquense en eso, después pulirán la pronunciación. Primero enfoquémonos en la fluidez, ¿ok? No importa si se exceden 1 minuto, quizás 2 minutos máximo en el tiempo. Yo me dilato en revisar cada una de sus tareas alrededor de 5 minutos. Entonces, lo primero que hago es poner el audio mientras voy revisando sus trabajos. Voy escuchándolo y voy revisando sus trabajos. Entonces, si me dilato alrededor de 4 a 5 minutos de revisar y digamos que su audio sigue corriendo, ya terminé de revisar su actividad, ahí sí ya va a haber un problema porque ya se está trazando el trabajo de los demás. Entonces, por eso hay tiempos específicos también. Entonces, máximo que les gusta, 3 minutos y medio, 4 minutos un audio, será bienvenido. Si así se avientan un audio de 5 o 10 minutos, ahí sí lleva un poquito de problema, ¿ok? Dudas, preguntas, algo que quieran que los guíe, díganme. Si no hay ninguna, pues vamos cerrando nuestra sesión. Si no hay ninguna, también señálame para que vayamos cerrando. Ok. Dani, ¿alguna duda, alguna pregunta? Gracias. Gaby, ¿alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, ya se fue Oscar. Pues bueno, entonces, comentarios finales. Recuerden que tienen 72 horas máximo para pedir extensiones de tiempo, es decir, el miércoles a las 11:59 de la noche máximo para pedir extensiones de tiempo, pero cuando la pidan es porque ya hicieron la tarea, es decir, no pidan la extensión del tiempo cuando apenas van a hacer la tarea. Si ustedes ya saben que no pudieron hacer la tarea, pues desde ahí ya piden la extensión hagan la tarea y posteriormente pidan la extensión de tiempo, porque lo único que va a suceder es que cuando la pidan voy a aperturar la plataforma para que ustedes puedan subir la actividad, pero si piden la extensión y me preguntan, porque comúnmente me sucede, ¿cuántos días me da para entregar la actividad? Eso no va a suceder, tendrán máximo un día para poderla subir. Entonces, si ya de por sí saben que no pudieron entregarla, pónganse a hacerla y pidan la extensión de tiempo máximo hasta el día miércoles, ¿sale? Segundo aviso, eviten cualquier tipo de plagio, créanme. Hoy en día estamos haciendo una revisión exhaustiva de muchos trabajos y tareas porque se han dado cuenta que consiguen las tareas en ciertos espacios que en YouTube existen, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, y consiguen las tareas, pero ni siquiera se toman el tiempo de hacerle cambios a las tareas y las envían igualito. Me tocó en una generación reportar a 5 alumnos que enviaron exactamente la misma tarea. Lo único que cambiaron fue su nombre, pero los errores eran los mismos, la forma de redacción era la misma, el orden de las palabras eran las mismas, era exactamente la misma tarea. Y saben que van a ser penalizados si cometen plagio. Entonces eviten eso. Si de por sí ya tienen el traductor, no hay necesidad de cometer plagio, ¿ok? Pues bueno, nos estamos viendo la próxima. Fer, te escuchamos. No tanto. Lo que va a suceder es que los van a mandar un curso para que, pues, para que se regularicen, para que dejen de ser plagio y si reinciden, los van a dar de baja de la institución. Cárcel, pues no tanto, porque no llegamos a ese nivel. Lo que va a suceder, los van a dar de baja de la institución. Entonces, imagínense que te den de baja de una institución por cometer plagio cuando de por sí tienes traductor para poder hacer los trabajos.
ya es el colmo. Entonces yo siempre les señalo, yo no estoy en contra del traductor, solamente hay que saber utilizarlo. Y yo les sugiero que utilicen el traductor solamente para vocabulario. Lo demás, la estructura que estamos aprendiendo, háganlo ustedes solitos. Yo estoy jugando fútbol. Ok, yo ya sé decir, yo estoy jugando. I am playing. No sé decir fútbol en inglés, pues así, eso sí voy y lo consulto quizás en el traductor. Fútbol, ok, resulta que es prácticamente lo mismo, salvo que va con doble O y va con bal al final. Esa la copio y le pego. Pero la estructura ya la hice yo solito, sin que nadie me ayudara. ¿Sale? Entonces, eviten eso. ¿Listos? Pues un gusto haberlos tenido por aquí. Nos estamos viendo la siguiente semana. La siguiente semana trabajamos con el pasado simple, ¿ok? Y el used to, que pertenece al pasado simple. Si tienen dudas o preguntas, me pueden escribir ya sea en el chat o a través del mensajero y trato de responderles lo antes posible. Pasen un bonito fin de semana. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Bye bye.